Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Basaure de Ultrasonido Clínico y algo más, donde semana a semana vemos distintos temas de ultrasonido y también de medicina de urgencia. Hace unos meses atrás, mi amigo Algomina me invitó a Copiapó con la excusa de hablar sobre algún tema de una lista que él tenía para una jornada de medicina de urgencia en su hospital. De todos los temas que había para hablar, elegí pleurostomía. ¿Por qué? Bueno, acá estaba yo con mi maleta llena de sueños el año 2009, cuando estaba en la residencia de medicina de urgencia en la Universidad de Chile. El procedimiento que más me costó dominar durante la residencia fue la pleurostomía, por lo que siempre trataba de poner tubos a los pacientes que iban a la urgencia. No eran tantos, pero con el N que había me sirvió para sentirme cómodo realizándolo. A pesar que en la literatura se menciona este procedimiento como algo simple, a mí en verdad me costó bastante. Pero conversando con varios cirujanos saqué varias mañas que les contaré a continuación. Vamos con el video. Bueno, antes de seguir, un saludo a nuestros últimos miembros. Esal Toledo, que participa bastante en nuestra sesión en vivo, así que un gran saludo a Mauri FM, el Tumaneno 2 y Jordan Benevento. Recuerden suscribirse al canal y hacerse miembros para acceder a todo el contenido que tenemos y estar al día con las últimas novedades. Partamos entonces con lo básico. ¿Qué herramientas tenemos nosotros para poder diagnosticar el neumotórax? Vamos a hacer tres en verdad: la radiografía, el ultrasonido y la tomografía computada. Nunca olviden la clínica, ¿ya? Sin duda el TAC es lo mejor y se usa en todos los estudios como gold standard para comparar. ¿Qué problemas tiene este? Básicamente su costo, que no está en todas partes disponible, y el más importante de todos en la realidad es que no podemos realizar el examen de reanimador si es que el paciente llega mal, y hasta ahí no vamos a llegar con esto. De ahí tenemos la radiografía de tórax, que no es tan mala al final de cuentas como muchos podrían sospechar. Eso sí, acá nos referiremos específicamente a la radiografía de pie, ¿no es cierto? No con el paciente en supino. Esa sí que es mala, salvo que busquen el aire con el signo del surco profundo, como vemos acá en la imagen. Esto se ve así por la posición del paciente, que al estar acostado, el aire se va a acumular siempre por anterior, en esta posición, no hacia cefálico. Este dato es importante para más adelante. ¿Qué dice la evidencia? Primero, con respecto a la auscultación. Este metaanálisis del 2020 mostró en los más de 200 pacientes incluidos que la auscultación en pacientes con hemoneumotórax tiene una alta especificidad y un LR positivo, por lo que permite diagnosticar esto, pero por la sensibilidad y el LR negativo que vemos, no me permite descartarla. Ahora vamos con los rayos y el eco. Con esta revisión sistemática del 2020 del Cochrane, compararon radiografía en supino y no de pie, ultrasonido y tomografía computada. ¿Qué es lo que vieron? Acá, para la radiografía, la sensibilidad para detectar neumotórax fue de un 47% y una especificidad de un 100%. Nuevamente, me permite hacer el diagnóstico, pero no descartarlo. Ahora, pasándonos al eco, vemos una sensibilidad de un 91% y una especificidad de 99%. Es mucho más sensible que la radiografía, lo que permite descartar mejor que un rayos el neumotórax. Entonces, de las tres, como les decía, solamente el TAC y el ultrasonido me permiten descartar el neumotórax. El ultrasonido, en este sentido, es mejor que la radiografía en supino, pero esta no es la cumbia, necesariamente, porque tiene el problema que sobrediagnostica el neumotórax al detectar cantidades pequeñas de aire que, spoiler, no siempre van a necesitar un tubo pleural. Además de esto, tampoco me permite cuantificar la cantidad de aire, por lo que en un paciente estable que encontremos un neumotórax traumático, siempre tendremos que realizar alguna de las otras dos modalidades diagnósticas para saber la cantidad y con esto poder decidir si el paciente va a requerir un tubo o no. Antes de seguir con el video, les dejo acá arriba una serie sobre ultrasonido pulmonar básico, para que la revisen bien si es que no saben mucho del tema, porque ahora en adelante vamos a dar muchas de las cosas que mencionan en esos videos por sabido. Entonces vamos con los primeros 5 tips en el diagnóstico de neumotórax usando ultrasonido clínico. Primero, con respecto a los transductores. Si hay alguna duda, el transductor ideal para ocupar aquí va a ser siempre el transductor lineal, porque como es un transductor de alta frecuencia, me permite evaluar mucho mejor la línea pleural porque es lo que está más superficial, ¿ya? Además, un tips que le puedo dar extra es que siempre disminuyen la profundidad al mínimo para que vean justo la pleura, porque me interesa ver si es liso o no, más hacia abajo, como por ejemplo con los 5 centímetros que hablan de las líneas B, no es necesario, ¿ya? Centren solamente en la pleura, ganarse el mínimo además, con eso van a poder verla de una manera mucho más fácil. Segundo, con respecto al tamaño, tengo que tener en cuenta que según la cantidad del neumotórax va a ser donde encontremos nosotros el punto pulmonar. Si el neumotórax es muy pequeño, lo vamos a ver en esta zona, como vemos en la imagen, más hacia medial, ¿ya? A medida que el punto pulmonar lo voy encontrando más hacia lateral, significa que hay más aire, porque si yo tengo el paciente acostado, el aire inicialmente se va a acumular en las partes más anteriores del tórax, ¿ya?
a medida que el aire va aumentando cantidad, el punto pulmonar se va corriendo cada vez más hacia lateral del tórax hasta llegar a la línea axilar medio o posterior si es que ya está todo lleno de aire. Ahora, con el ocupamiento pleural ocurre lo contrario. Como es líquido, va a ir desde posterior por gravedad hacia anterior. Entonces, si yo veo una ocupación, ¿no es cierto? Veo un derrame que está muy hacia posterior, es pequeño. Si lo veo ya más hacia anterior, es bastante grande. Es una forma burda de poder evaluar cuánto es la cantidad. Tercero, usen las líneas B para hacer el diagnóstico. Esto es súper importante. Si yo veo que mi paciente, su pleura no desliza, pero hay líneas B, significa que, como la línea B es un artefacto que ocurre en el parénquima pulmonar, significa que ambas pleuras están indemnes, ¿ya? Porque yo tengo las dos perfecto, entonces el sonido va a pasar de una pleura a otra, ¿no es cierto?, por el espacio pleural, y después, como tengo aumento de la densidad del parénquima pulmonar, voy a ver eso traducido en líneas B. Si yo tuviera un neumotórax, se van a separar ambas pleuras y da lo mismo lo que está ocurriendo en mi parénquima pulmonar, no lo voy a ver porque va a ser todo atajado por el neumotórax que va a producir el artefacto de reverberancia hacia abajo. Así que si yo veo líneas B, da lo mismo lo que pasa con la pleura, en ese lugar no hay neumotórax. Completamente descartado, que pueden ser las otras causas de ausencia de deslizamiento pleural. Cuarto consejo, el puto modo M, no lo ocupen para esto. A pesar de que muchas veces se enseña que es algo fácil y terminó siendo algo histórico, como vemos acá en el video, si mi ángulo de insonación no es el correcto, puede dar un falso signo de la estratosfera, pensando que hay un neumotórax y no lo hay. Lo que va a estar ocurriendo aquí, lamentablemente, es que voy a estar cortando, por ejemplo, en un paciente que tenga mucho pectoral o grasa, voy a estar pescando el tejido y si tengo poca profundidad nunca voy a ver la pleura, y como el tejido no se mueve, voy a ver, ¿no es cierto?, un artefacto sugerente de ausencia de deslizamiento pulmonar, que no lo va a hacer. Así que el modo M, ocúpenlo solamente si es que están completamente perpendicular a la pleura con una profundidad adecuada, pero en verdad, quédense con el modo M, que es mucho más fácil. Bajando la ganancia, están listos. Quinto consejo y último, no se rían de mí porque siempre me agarran para el huevo con el examen físico. El examen físico acá es importante, sí, porque en muchos casos, si tengo por ejemplo un paciente con un trauma penetrante, pálpito infeccioso subcutáneo, ese paciente sí o sí tiene un neumotórax, ¿ya? Que sea suficientemente grande para que requiera un tubo o no, va a haber que evaluarlo, pero ya lo tiene. Con eso estaríamos listos, no hay que hacer nada más. Ahora, ojo, si por algún motivo no están examinando sus pacientes y se les pasa la infección subcutáneo, así es como se vería en ultrasonido. Una imagen que completamente a alguien que no sabe el tema lo puede tomar como por ejemplo una línea pleural con líneas B. Y aquí no, las líneas B lo que estamos viendo es solamente el aire subcutáneo que está produciendo reverberancia en el tejido subcutáneo un poquito hacia abajo, nada más. Acá les dejo una comparación entre una pleura que está deslizando, ¿no es cierto?, que yo veo la línea pleural bajo las costillas, versus el infección subcutáneo que, como estamos sobre las costillas, yo sé al tiro que eso no es pleura. Así que tengan una alta sospecha que el paciente tenga un neumotórax cuando estén frente a alguien con un trauma penetrante y con infección subcutánea. Para terminar entonces, vamos ahora con los 5 consejos para tener éxito en la pleurostomía. Primero, ¿necesita o no necesita un tubo mi paciente? Ya vimos que el ultrasonido es demasiado sensible y no cuantifica el neumotórax, por lo que encontrar un neumotórax con ultrasonido no significa que el paciente requiera un tubo, ya esto nunca hay que hacer. Este estudio prospectivo del 2022 enroló 94 pacientes de trauma contuso estable con sospecha de neumotórax, a los que se les realizó las 3 modalidades diagnósticas: una radiografía, un ultrasonido y posteriormente un TAC. En el centro donde se hizo este estudio, cualquier neumotórax que era visible en radiografía se iba a pleurostomía, por lo que los que no cumplían ese requisito de un neumotórax en la radiografía se le observó por 8 horas y se volvió a revaluar. Vieron aquí de los pacientes que un 26% tuvieron neumotórax diagnosticados por ultrasonido y no por radiografía, pero nunca llegaron a requerir pleurostomía. Así que no recomiendan el ultrasonido como única modalidad en pacientes estables para determinar la densidad de un tubo. Por esto, en pacientes estables no usan solo ultrasonido. La recomendación actual es que en pacientes que en escáner se ve un neumotórax menor de 3.5 centímetros, estos pueden observarse siempre que no se altere la mecánica respiratoria, entre otras cosas. Segundo consejo, ¿qué tubo vamos a ocupar? Antiguamente se enseñaba que para hemotórax había que usar los tubos más gruesos posibles, pero estudios como este muestran que no hay fracaso terapéutico, evaluado como necesidad de una intervención quirúrgica posterior a poner un tubo o requerir mayor uso de opioides, ¿ya? Cuando compararon tubos menores de 14 French versus tubos mayores de 24 French. Así como este, hay otros estudios que muestran la no inferioridad del uso de estos catéteres más pequeños, ¿no es cierto?, estos pigtail, en pacientes no complicados con hemotórax o neumotórax. Así que la recomendación es que en pacientes estables usen los tubos más pequeños que dispongan, idealmente hasta 14 French. Tercero, este es un consejo muy importante, yo creo que es el principal de esta parte del video, que es la analgesia. Como pueden ver acá en este video de mis amigos de EduTrauma,
Este procedimiento es súper doloroso. Hay que disecar entre los músculos y meter el dedo bien adentro para tocar que no haya ninguna víscera. Por lo que vamos a necesitar sí o sí enfrentarlo de dos formas. La clásica va a ser ocupándose de analgesia con todos los bemoles que tiene esto, o mejor aún, con bloqueos regionales, como el bloqueo del plano del músculo serrato. Aquí lo importante es que elijan el que más le acomoda, pero por el amor de Dios, no lo hagan solamente con anestesia local. Muchas veces eso queda corto y van a tener que aplicar un poquito de sedación asociado a esto. Cuarto consejo, siempre miren antes de meter el tubo. La tasa de complicación de este procedimiento es de un 30% con respecto a hemorragias, que quede el punto mal puesto, infecciones, cosas así. Pero las graves, que significa que el tubo quede puesto en una cavidad extra que no sea la pleura, es rara, es de un 1%. Tradicionalmente se enseña que el tubo tiene que colocarse sobre el quinto espacio intercostal con un margen de seguridad. El problema es que no todos los pacientes tienen el diafragma bajo este espacio. Algunos pacientes pueden tenerlo incluso mucho más acecefálico. En este estudio prospectivo de 147 pacientes con neumotórax estable, tuvieron un EFAS y luego se fueron a un TAC de tórax. Antes de ir al TAC de tórax se marcó el sitio donde se pondría el tubo por ultrasonido o por reparo anatómico, en el quinto espacio intercostal. ¿Y qué fue lo que vieron cuando llegaron estos pacientes al escáner? Que con la clínica la achuntaron solo un 88% de las veces, pero con ultrasonido el porcentaje de acierto fue de un 97.2, mucho más superior. Así que siempre miren con eco donde van a poner el tubo, que no esté el abdomen justo en ese lugar, ¿ya? Eso podemos revisar mirando bien si es que el diafragma está ahí o no. Quinto y último, mi favorito, los introductores. ¿Sirven o no? Yo durante mi residencia vi dos cagazos con este dispositivo. Uno fue una biopsia hepática hecha sin querer y la más grave de todas, una penetrante cardíaca. Aquí la clave es saber ocuparlo. Como vemos acá en el video, es súper útil para guiar el tubo, pero no es una herramienta necesaria para disecar. La idea es disecar todo con mano y con Kelly. Así que siempre antes de avanzar, retiren la punta de esto, ¿no es cierto? Y van avanzando guiando solamente con la punta protegida. También, si no disponen de un introductor, pueden usar un buggy, por ejemplo. Para ir terminando, llévense para casa los siguientes consejos. La modalidad van a ser siempre ultrasonido y TAC. Este último es el gold standard y permite medir y cuantificar el neumotórax, que es algo muy útil para decidir en paciente estable el tratamiento que va a requerir. Siempre usen pseudoanalgesia o un bloqueo regional para el procedimiento. Recuerden que esto es algo muy doloroso. Y una vez que lleguen a la pleura, metan el dedo bien adentro y traten de ver bien si es que están palpando algún órgano o no. Si están palpando un órgano, ese no es el lugar y repitan nuevamente todo el procedimiento. Y finalmente retiren la punta del introductor para dirigir el tubo acecefálico. Bueno, con eso ya estamos listos con el video. Así que si les gustó, recuerden suscribirse al canal y a nuestras redes sociales, dejen sus likes y comentarios y nos estamos viendo a la próxima. Chao, chao.